Vamos a estudiar la palabra de Dios y hemos estado estudiando acerca de las fiestas del Señor. Lo que encontramos en el libro de Números, Deuteronomio, que celebraban la Pascua y cada una de estas fiestas que tienen que ver justamente con el símbolo profético que se cumpliría en los tiempos de Cristo. Cuando nosotros estamos viendo aquello en donde está cumpliéndose en Cristo, en los tiempos de Cristo, el plan de redención, es justamente cuando nosotros volteamos a ver las fiestas del Señor. Pero quiero hacer un paréntesis porque hemos estado hablando ya de 3 fiestas. Si se acuerdan, ya hablamos de la Pascua, hablamos de los panes sin levadura y hablamos de las primicias. Y la última de las fiestas, la que tendríamos que ver dentro de 8 días, es la fiesta del Pentecostés. Son las fiestas de la primavera. Pero allí justamente me di cuenta que hacía falta aclarar algo que es muy importante. En este caso, el número 40. No vamos a entrar a asuntos de gematría, ni de significados, ni de valores extraños, pero sí vamos a tratar de aclarar qué simboliza el número 40 en la Escritura, y es muy importante para que nosotros entonces entendamos la profecía. Ahora el tema se llama Cristo el 40 en la profecía, y voy a un pasaje que es Lucas 21:32. Le va a parecer muy extraño, pero poco a poco quiero llegar a desembocar justamente a este pasaje, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Palabras del Señor Jesús que dice que todo se cumpliría, pero sin embargo la generación de los que le están escuchando dice que perduraría, no pasaría. Así que vamos a tratar de entender a qué me estoy refiriendo. Déjenme primeramente hablar de las generaciones. Ahora que está de moda hablar de estos grupos de personas que en un mismo periodo y contexto moldea sus comportamientos y valores, vemos que nosotros pertenecemos a cada uno de ellos. Y aquí está la lista. Por ejemplo, la generación silenciosa, la generación de nuestros abuelos, nacidos entre 1900 y 1948. No creo que haya nadie aquí que pertenezca a esta generación, ¿verdad? Me parecería muy extraordinario. Después están los llamados baby boomers. Después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, aparecen nacidos entre 1949 y 1964. No sé si haya alguien nacido entre estas fechas, 1949 y 1964, no, ¿verdad? Estoy exagerando. Después viene la generación X, los nacidos entre 1965 y 1980. Aquí levantamos la mano varios, ¿verdad? Aquí decimos que nosotros somos la generación X. Después vienen los millennials con el gen Y, nacidos entre 1981 y 1996. ¿Habrá alguien? No, ¿verdad? Es una generación extraordinaria por allí. Viene después la generación Z o los centennials, nacidos entre 1997 y 2012. Creo que ya los jovencillos por ahí andan. No sé en qué año naciste, Arturito. 2013. O sea, eres de la generación alfa. La generación alfa. No hay como tal una situación, una perspectiva de mejor o peor. Simplemente explica de mejor manera por qué nuestros comportamientos, por qué nuestras afecciones, por qué nuestra forma de ver la vida. Y entonces, entre una generación y otra, hay diferencia. Aquí, cuando vamos a hablar de generaciones, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios también tiene que hablar. También tiene que decir algo con respecto a este tema. Y es que cuando hablamos del número 40 es muy esencial en la Escritura. El número 40 no solamente habla de un número de prueba, como lo vamos a ver, sino también habla de las generaciones humanas que vemos escritas allí en la palabra de Dios. Buscando una definición, encontré en el diccionario Certeza lo siguiente: 40 tiene que ver con casi todas las manifestaciones nuevas en la historia de los portentosos actos de Dios, especialmente los de salvación. Es decir, que cuando se habla del número 40, se habla del plan de Dios para la salvación. De allí es donde tenemos nosotros que asociarlo con las fiestas judías. Las fiestas judías son el ensayo, allí está el hebreo mikra, el ensayo que ellos durante más de 1000 años estuvieron realizando año con año y que tenía que ver con el tiempo de la llegada del Señor Jesucristo. Así que fue necesario realizar esta explicación para comprender de manera adecuada el calendario profético de las fiestas del Señor. Así que allí vamos.
Téngame paciencia, posiblemente suene un poco más que una predicación como un laboratorio, porque estoy presentando las evidencias que la palabra de Dios nos da para entender un tema. Y aquí es donde tenemos que gastar muchísimo el tiempo en leer la palabra de Dios. Más de 30 citas les tengo aquí para demostrar la palabra de Dios, cómo presenta y cómo maneja el número 40. Me voy a la frase que vamos a tratar de responder. En Cristo el 40 representa la prueba de la fe. Vamos a ver las diferentes aristas que nos presenta. Y la primera de ellas es el diluvio. Muy temprano en la escritura, de Génesis capítulo 7, versículo 4, encontramos la primera manifestación del número 40 cuando dice: dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Muy temprano, después de que ha sido un fracaso esa generación de humanos que duró bastantes siglos, encontramos en la palabra de Dios que toma Dios una determinación, y la determinación es hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lo primero que tenemos que ver es que cuando la palabra de Dios presenta tan temprano, entonces, este concepto quiere que pongamos atención, porque así como es el desenlace en Génesis, vamos a ver el desenlace en el libro de Apocalipsis. Para entender lo que dice Apocalipsis, tenemos que entender lo que dice Génesis. Si lo perdemos de vista, entonces nos llenaremos de especulaciones y estaremos con varias situaciones que no tienen nada que ver con la Biblia, son pensamientos humanos, y entonces perderemos el camino. Aquí encontramos, cuando vemos en el diluvio, este juicio, vemos el principio de la separación. Ya lo hablamos, pero déjeme recordárselo. El principio de la separación lo encontramos en la creación. Cuando encontramos a Dios separando el día de la noche, el agua de la tierra, lo seco de lo mojado, cuando Dios está separando y está poniendo en orden todas las cosas. Ese es el principio de separación. Incluso el principio de separación tiene que ver con la iglesia. El apóstol Pablo dice que tiene que ver Belzebul con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos uniríamos a una prostituta, dice el apóstol Pablo, si nosotros somos el templo de Dios? El principio de separación. Esta separación, sin embargo, no es exclusión, aclaro. No tiene que ver con aquello de, no, yo no me junto con esa gente. No funciona así. La separación simplemente es para que quede de un lado lo justo y del otro lado lo injusto. Y en el arca estamos viendo eso. Porque en el arca está habiendo una separación, primero, de los animales impuros y los animales puros. ¿Se acuerdan? Que sobre todo los animales puros son llevados en mayor número que los animales impuros. Pero no solamente eso, porque ese símbolo de lo que está sucediendo a nivel global. En ese momento lo que está pasando es que solamente 8 personas son separadas, son rescatadas, solamente 8 del resto de la humanidad. Principio de separación. Dice que el Señor miró la tierra y, no mirando nada bueno, separó entonces a 8 personas en un arca del resto de la humanidad. Este principio de separación entonces nos habla del juicio de Dios. Inmediatamente la palabra de Dios no se tarda nada y habla del juicio de Dios. Sin embargo, hay en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la posibilidad de que haya existido un juicio previo. Y entonces nos hace dudar si no estará también allí implícito el número 40. Mire lo que dice, por ejemplo, en Génesis 8, 6 al 7. Estamos hablando todavía del tiempo del diluvio. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. ¿Qué había sucedido? Que dejó de llover. Pasó un año casi y entonces el agua comenzó a descender. Se posó el arca en el monte Ararat y entonces Noé, para poder cerciorarse de qué estaba pasando, suelta ese cuervo después de 40 días para que mirara lo que estaba alrededor. Este pasaje es muy sospechosamente igual a Génesis 1:2, que en su segunda parte, después de haber dicho que la tierra estaba desordenada y vacía, dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Lo había visto?
Ese cuervo parece que es la representación de Génesis 1:2, en donde el Espíritu se está encargando de ver que todo esté en orden. A pesar del desorden, el Espíritu tiene cuidado en este desorden. Así que el número 40 ya está implícito, parece ser desde Génesis capítulo 1, versículo 1, o antes. El número 40 es muy importante. En segundo lugar, siguiendo la cronología de las historias, vemos a Israel en el desierto. Esto ya lo conoce usted. En Josué 5:6 dice: los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Cuántos años estuvieron vagando en el desierto? 40 años. 40 años, nuevamente, el número 40. Sin embargo, no solamente fue eso, sino que en Deuteronomio capítulo 8 sigue insistiendo en el mismo término. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. 40 años en el desierto para probarlos, y dice el versículo 4, en todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Así que estamos viendo que el 40 no solamente significa juicio, como sucedió en el diluvio, sino que también, como sucede en el caso de Israel, significa prueba. Están a prueba para que entonces ellos puedan pasar este examen que Dios va a hacer. También el número 40 está en el caso de Moisés. Recordando que cuando él sube al Sinaí, en el asunto de los ayunos, dice en Éxodo 34, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. 40 días, 40 noches. Igual como sucedió en el diluvio. Igual como sucedió con el número 40 con el pueblo de Israel en el desierto. Esto nos enseña entonces que 40 también tiene que ver con la relación con Dios. Esto se va a repetir después con el Señor Jesús. Pero aquí mira qué interesante es que Moisés se aprende la fórmula. Y sucede después del becerro de oro, en el capítulo 32 de Génesis, que él tiene que interceder por el pueblo. Y mire lo que hace. Dice ahora en Deuteronomio 9:25: por esa razón me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Es decir, él se da cuenta, necesito que el pueblo sea perdonado y voy a hacer lo mismo que hice, que Dios me obligó a hacer, que Dios me llevó a hacer cuando estuve en el Sinaí. 40 días y 40 noches. Otra vez el número 40. Después, cuando están explorando la tierra prometida, será nuevamente. ¿Se acuerdan? Ya están allí al borde, ya están a punto de entrar a la tierra prometida, y entonces dice números 13. Después de explorar la tierra durante, ¿cuánto? 40 días, los hombres regresaron. Dios manda una comitiva de 12 hombres, y esos 12 hombres van a explorar la tierra por 40 días. Se deja implícito que también son 40 noches. 40, lo cual nos lleva a ver que el número 40 también tiene que ver con comprobar que Dios cumpla con sus promesas. Se va añadiendo cada vez más información sobre el número 40. En el caso de la tierra prometida encontramos a uno de los exploradores. ¿Se acuerda? Uno de los exploradores fieles, Caleb. Caleb, que dice entonces Josué 1:7: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. El único que tuvo fe, el único que creyó que esa tierra era para ellos, dice que tenía él 40 años. Cuando está diciendo esto en Josué 1:7, resulta que tenía 85 años. Y dice, tengo la misma fuerza, mándenme, yo voy a ir a conquistar a los gigantes. El número 40. También en el ciclo de esclavitud, siguiendo con esta dinámica, esta cronología de historia, encontramos el ciclo de esclavitud y liberación de los jueces. Tenemos en nuestra Biblia un libro pequeñito que se llama Jueces. Después de Josué viene Jueces. Y es un libro histórico. Es un libro en el que ya entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y allí tienen entonces la posibilidad de tener paz o de tener guerra. Dependiendo de que Dios levanta a un juez
que obviamente los juzga, es el gobernante en turno, depende de eso lo que ellos obtengan. Y encontramos entonces en las narraciones de Jueces 3 y 13:1 lo siguiente: y hubo paz en la tierra durante ¿cuánto? 40 años. Cuando gobernó Sansón, cuando gobernó Jefté, cuando gobernó Ahod, cuando gobernó Samgar, todos esos que nos presenta el libro de Jueces, dice que tenían 40 años de paz. El contraste es el siguiente, porque cuando no eran obedientes, cuando el pueblo se rebelaba, dice entonces Jueces 13:1, una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Vean, las matemáticas espirituales que nos presenta la palabra nos hace ver, puedes tener 40 años de paz o 40 años de prueba. Hace poco nosotros tuvimos un problema con la camioneta y no se encontraba qué es lo que se tenía, no se sabía qué es lo que se tenía. ¿Sabe cuánto tiempo estuvimos nosotros con esta prueba? 40 días. Fue curioso porque les tuve que decir a la familia, no cabe duda que teníamos nosotros que ser probados. Solamente es una broma, la verdad es que el número 40 ya es un número consolidado en la profecía, pero allí vemos la aplicación de cómo trabaja el Señor. Les sorprenderá, pero también en la vida social, en la vida cotidiana, el número 40 era importante. Por ejemplo, cuando eran castigados. En el pueblo de Israel, si había un asunto de rebeldía, si había un asunto de maldad, lo que sucedía es que eran castigados, eran azotados, y así dice Números 25:3. Dice, pero nunca les den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para su hermano israelita. ¿Se acuerda cuántas veces no fue azotado el apóstol Pablo? Pero dice que recibió siempre 39 azotes, menos de 40. Era una ley. Y allí está nuevamente el número 40. El castigo entonces no debe de exceder a 40 porque dice si no sería una humillación. Ahora, ¿ha escuchado usted el término cuarentena? ¿Qué es cuarentena? ¿Quién me puede decir? En el 2019 y 2020 nos mandaron a las casas porque había cuarentena. ¿Se acuerdan? Que no fueron 40 días. ¿Se acuerda alguien cuánto fue lo que duró en realidad la cuarentena? Fueron meses. Estuvimos encerrados allí dentro de las casas porque había cuarentena. Y la cuarentena es para, aquí que me diga, resguardarse, pero sobre todo para evitar la propagación de la enfermedad. Esta es la idea, es la propagación de la enfermedad. Esto es lo que dice Levítico capítulo 14, no se le ocurrió al gobierno de México. Dice, entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Aquí está curioso, ¿no? Porque no son 40 días, son 7 días, pero está en cuarentena. Así que el número 40 nuevamente vuelve a ser importante. No solo eso, sino que hablamos de cuando la mujer ha terminado su embarazo, tiene que estar en cuarentena. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir, sobre todo alguna mujer que haya tenido hijos? ¿Alguien me puede decir por qué? A ver, mis hermanas, ¿por qué tiene que estar en cuarentena? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido hijos? Bueno, ¿para qué? Para recuperarse, exacto. Y también para protección. Porque en ese momento que está débil la mujer y también el niño, tienen que resguardarse. Esto es lo que dice, por ejemplo, también en Levítico capítulo 12. Cuando nazca un niño, la madre quedará ritualmente impura por 7 días y quedará sujeta a las mismas restricciones a que se somete durante su menstruación. Al 8º día circuncidará a su hijo. Luego, durante los 33 días siguientes, mientras se recupera de su impureza ritual, no debe tocar ninguna cosa sagrada ni debe entrar en el santuario. Pregunta: ¿de dónde sale lo del número 40? ¿Alguien se dio cuenta? Primero dice que debe de estar en cuarentena 7 días y después 33. Según yo, 7 más 33 son 40. Ahí está la cuarentena. Esto justamente pasó en el caso del Señor Jesús. Jesús, cuando es un niño, dice en Lucas 2:42, luego llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño.
Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La pregunta es, ¿en qué día lo presentaron al Señor? No lo circuncidaron. La circuncisión se podía hacer dentro del hogar. ¿Cuándo pudieron presentarlo en el templo? Según lo que estamos viendo, a los 40 días. Porque así estaba previsto en la ley en Levítico. Así que lo que podemos aprender es que también el número 40 es un número de pureza, de purificación de la mujer y del niño o de la niña, según sea el caso. El número 40 lo volvemos a ver en el desafío de Goliat. ¿Se acuerda de Goliat? Ese gigante de más de 3 metros que está desafiando al pueblo de Israel. Dice entonces en 1 Samuel 17:16. ¿Durante cuánto? 40 días, cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Les gritaba, no sabemos qué les gritaba, pero los avergonzaba. El número 40 vuelve a ser un número de prueba. El pueblo se queda callado. El pueblo no dice nada. El pueblo no responde a las bravatas de Goliat. El número 40 está ahí implícito. ¿Y se acuerda quién fue el que lo enfrentó después de los 40 días? David. El pastorcito aquel que estaba allí en Belén y que de pronto vino a convertirse en el rey de Israel. Así que en el número 40 tendría que estar también en los anales históricos de David. Y aquí encontramos en los reinados de Saúl, David y Salomón, los 3 reyes iniciales de Israel, que el número 40 también está implícito. Déjenme solamente tomar dos ejemplos. Saúl, en Hechos capítulo 13, versículo 21, narra el profeta Esteban cuando está a punto de ser muerto. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante ¿cuánto? 40 años. Ya se va aprendiendo el concepto. 40 años o 40 días. ¿Por qué les dio a este hombre? Si la profecía decía que debía ser del pueblo de Judá, debía ser del linaje, en este caso de Isaí. ¿Por qué les dio a ese hombre? ¿Se acuerdan cómo le fue al pueblo? El pueblo fue lastimado tremendamente. Fue cuando los filisteos tomaron ventaja, les arrebataron el arca, terminaron con Silo, el lugar en donde estaban reuniéndose, donde estaba el tabernáculo, por causa de que ya no estaba el arca. Fue un tiempo terrible, un tiempo de prueba. Saúl es el símbolo de la prueba. 40 años. Mire, acaba de terminar el tiempo de los jueces, sigue el primer rey, Saúl, y le sale mal. Pero enseguida viene David, el rey verdadero. Y dice en 2 Samuel 5:4, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó ¿cuánto? 40 años. Es decir, a los 40 años de prueba encontramos 40 años de bendición. Otra vez, parece que Dios está empecinado en el número 40. Ya empezamos a sospechar, tenemos que estudiar más el número 40, ¿no le parece? No que lo leemos y decimos, mira qué interesante. El número 40 contiene algo muy importante, recordando sobre todo que el rey David es el símbolo de Cristo, el amado de Dios. Este es mi hijo amado. En realidad está diciendo, este es mi hijo David. Es el descendiente de David que le causa alegría al Señor. También lo encontramos en el tiempo de los profetas. El número 40 en el número de los profetas lo encontramos en el viaje de Elías. ¿Se acuerda de Elías? Ese hombre que por medio de una oración hace que descienda fuego del cielo. Dice después de que se siente amenazado, entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. No sé qué energético habrá comido, no sé qué poderosa alimento habrá tomado, pero le rindió para 40 días y 40 noches. Obviamente no fue lo que comió, Dios lo sustentó. 40 días y 40 noches camina hasta llegar al monte Sinaí, en donde justamente había iniciado la historia de Israel, en el monte Sinaí. Dentro de 8 días vamos a ver la fiesta de Pentecostés, que tiene que ver con el monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos. Así que lo que está haciendo en este caso Elías es regresar al inicio. 40 días para llegar hasta ese lugar. Hay otro profeta, Ezequiel.
Ezequiel, que es un profeta ya del nuevo pacto, bueno, lo llamo del nuevo pacto porque él anuncia el nuevo pacto, en donde él tiene que interceder por el pueblo de Judá con esta rarísima forma. Mire lo que dice Ezequiel 4:6. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho durante, ¿cuánto? 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. 40 días por los 40 años del pecado de Judá. Quien se ha dormido solamente de un solo lado, sabrá que termina uno con la oreja lastimada y los brazos también lastimados. Casi siempre tenemos que estar girando de un lado para el otro, o si duerme como un servidor hacia arriba, bueno, a lo mejor puede dormir, o hacia abajo, no sé, boca abajo. Pero este hombre tuvo que dormir 40 días en una misma posición para interceder por el pueblo de Judá. Así que el número 40 otra vez vuelve a ser importante. También encontramos, por supuesto, dentro de la profecía, el número 40 en la desolación de Egipto. Atención, porque cuando está hablando de un país que obviamente es pagano, es Egipto, y está hablando de un juicio que va a venir sobre Egipto, lo que podemos esperar es que si es juicio, el número 40 esté implícito, ¿no le parece? Dice entonces Ezequiel 29, ¿durante cuánto? 40 años nadie pasará por allí, ni personas ni animales, quedará totalmente despoblado. Este es un anuncio. Pongan atención al número 40, porque cuando entramos al juicio sobre Jerusalén, debe de estar el número 40. Ya es demasiado lo que estamos teniendo nosotros como para que lo podamos evitar. En la predicación de Jonás, ¿se acuerda? El profeta desobediente, aquel que fue enviado a Nínive, y él dijo no. Se tomó el camino contrario, tomó un barco, y allí en medio del mar comienza una tremenda tempestad. Lo lanzan al agua, es tragado por el pez para ser salvado, es escupido en la playa más cercana a Nínive. Y dice entonces lo que pasó. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Otra vez, 40. Ya diríamos, oye Señor, ¿no tienes otro número? Porque como que ya me cansó el número 40. El número 40 es importante. Y aquí no solamente significa juicio, sino oportunidad. Porque ¿se acuerdan qué pasó con Nínive? Nínive se arrepintió. Al contrario de lo que había pasado con Jonás, que fue obligado, allí está el libre albedrío, miren el libre albedrío, sí, cómo no. Jonás fue obligado a predicarles a Nínive. Y Jonás se enoja, dice, sabía que los ibas a perdonar. Conocía la gracia y él no se arrepiente, pero Nínive sí se arrepiente. 40 ahora significa un número de oportunidad. De hecho, de esta historia, el catolicismo romano toma el concepto de cuaresma. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué se hace en la cuaresma? No se come carne, supuestamente no se hacen despilfarros, no se peca, no se tienen relaciones sexuales, según esto, porque se espera que durante 40 días todos los fieles creyentes se arrepientan y entonces aprovechen. De ahí viene el concepto de cuaresma. A lo mejor no lo sabía, yo no lo sabía hasta que lo estudié en estos días. Habla del arrepentimiento. Siguiendo con la estrategia que nos presenta la palabra de Dios, encontramos a Cristo ya en el Nuevo Testamento. Hemos pasado y hemos dejado el Antiguo Testamento y encontramos a Cristo en el primero de los actos. ¿Se acuerdan? El acto de la tentación. ¿Y en dónde está? ¿Se acuerdan? Cuando está siendo tentado. Está en el desierto. ¿Por cuántos días? 40. No podía ser de otra manera. Dice Mateo 4:2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento esto, ahí es donde tenemos que tomar consideración. A ver, espérame. ¿Qué significó el 40 en el Antiguo Testamento? Porque aquí se tiene que aplicar todo. La prueba, la oportunidad, el cambio, la pureza, todo lo que estamos diciendo. Y aquí Cristo lo está cumpliendo en un momento en donde se está preparando para su ministerio y pasa por el filtro del 40. El 40, que es el símbolo del arrepentimiento, es el símbolo de la nueva era, es el símbolo del cambio. Así como sucedió con el pueblo de Israel, que saliendo desde el momento de la Pascua
y entrando hasta la entrada después de pasar el río Jordán, pasaron 40 años. ¿Se acuerda? Otra vez el número 40. No solamente esto, sino también después de que resucitó. Después de que resucitó, el Señor se aparece durante 40 días. Dice en Hechos 1:3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. 40 días en donde se presentó personalmente con mucha gente, dice el apóstol Pablo, más de 500 personas que dieron testimonio. El Cristo también. Así que el 40 vuelve a insistir. Todo lo anterior demuestra que el 40 es esencial en la Escritura y nos da un resultado. Si usted puso atención, el 40 habla sobre todo del tiempo de la generación que es probada. Mire cómo lo utiliza en el Nuevo Testamento un hombre que no es escritor, Esteban, el primer mártir. En Hechos capítulo 7, versículo 23, después el 30 y el 36, utiliza el número 40 en 3 ocasiones con la historia de Moisés. Dice, cierto día cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. La primera parte de la historia de Moisés en los primeros 40 años fue cuando él vivió en el palacio, pero cuando salió y vio el sufrimiento de su pueblo, de su familia, decidió tontamente matar a un capataz egipcio. ¿Se acuerdan? Tuvo que salir huyendo. Sigue diciendo entonces Esteban. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Los siguientes 40 años que estuvo perdido allí en medio del desierto, pastoreando ovejas de su suegro Jetro, por cierto, ni eran suyas, dice que se le apareció entonces un ángel en la zarza ardiente y lo llama. Es el llamamiento de Moisés. Pero no solamente eso, sino que termina con el versículo 36. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Los últimos 40 años después del llamamiento, llega hasta Egipto y los conduce hasta casi la entrada de la tierra prometida. El que los introdujo fue en realidad Josué. 40 años. Esto nos habla de que Moisés está hablando de 3 generaciones que él mira. La primera, en donde él es joven. La segunda, en donde él recibe el llamado. Y la tercera, donde pone manos a la obra. 3 generaciones. Ahora, ¿será casualidad que en Salmos, capítulo 90, ¿se acordará usted? Señor, tú has sido Dios, dice, de generación en generación. De generación en generación tú has sido Dios. No es casualidad, porque está presentando entonces que ese número 40 es importante, es valioso. Porque habla de un periodo determinado, completo, en donde se tiene que mostrar la fidelidad o la infidelidad, la pureza o la impureza. El 40 entonces empieza a resonar en nuestros oídos y tenemos que ponerle atención. Cuando llegamos a las fiestas del Señor, entonces decimos, tiene que estar atado al número 40. Si no, no lo vamos a entender. Evidentemente el Señor se refería a ese número cuando dijo en Mateo 24:34, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La generación que lo está escuchando, la generación que duraría 40 años, ya lo sabemos. Ahora mira el gran problema que tenemos, con tal de ajustar al dispensacionalismo, han sugerido que generación, que viene del griego genea, también se puede referir a la raza, linaje o familia. Es decir, también dicen aquellos que están en esa franja de Gaza que se llama el pueblo de Israel, se refiere a ellos mientras ellos existan. No es así, porque entonces estaría contradiciendo todo lo que ya estudiamos. Todo lo que vimos habla de 40 años, no habla de una permanencia completa. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, y lo estudiaremos en su momento con mucho detenimiento, es aquella forma teológica o doctrinal que la mayoría de iglesias tiene, que reconoce supuestamente que allí, en la franja de Gaza, está un pueblo que se llama Israel, que sigue siendo el pueblo de Dios. Mentira. En el año 70 Dios destruyó la cultura. Dios terminó sus tratos y comenzó sus tratos con la iglesia. No tiene 2 pueblos, tiene uno solo, se llama la iglesia.
el cuerpo de Cristo. Pero ellos insisten, no, sí, es que tienen que cumplirles con sus caprichos y tienen que traer supuestamente al Mesías para que entonces se cumpla toda la profecía. No, no y no. No funciona así. Cuando el Señor Jesús está hablando de esta generación, está hablando de sus contemporáneos, los 40 años que van a seguir después de su muerte. Está hablando, según los términos que ya analizamos, de esos 40 años que son importantes. Así que el ciclo de las fiestas del Señor deben ser asociadas al número 40, que es la duración del Éxodo. El Éxodo es muy importante. Cuando nosotros miramos hacia atrás, ¿cuánto tiempo duró el Éxodo? Tenemos que mirar hacia el tiempo del Señor Jesús, desde la cruz, ¿cuánto tiempo duraría? Esto fue lo que le reclamó el Señor a los fariseos. Ustedes se dan cuenta de las señales del cielo, pero no se dan cuenta del tiempo que ya llegó de salvación para ustedes. Lo pasaron por alto, porque evadieron el número 40. Así que desde el año 30, cuando muere el Señor Jesús en la cruz, hasta el año 70, pasan 40 años y Dios termina con su compromiso. Así que cuando nosotros estamos mirando este asunto, sin duda alguna tenemos que poner atención a todo esto. El Éxodo anunció también la duración de la generación que miró el cambio de eras. Atención con esto. Porque hasta el tiempo del Señor Jesús, durante más de 1000 años, sucedió que estaban bajo el pacto de Moisés. Estaban bajo el pacto de las obras. Tenían que cumplir, tenían que sacrificar, tenían ceremonias. Pero cuando viene Jesucristo, comienza una nueva era. Es llamado el nuevo pacto. Así que cuando nosotros vemos esto, las expresiones del Señor Jesús ya empiezan a tener sentido. Por ejemplo, en Lucas 21-27, cuando está hablando en el sermón del Monte de los Olivos, cuando le está dando instrucciones a los discípulos, que le preguntaron, ¿cuándo va a suceder esto? Él responde, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. La pregunta es, ¿todos quiénes? Todos verán. Porque aquí lo que nos han enseñado durante siglos, bueno, no hemos vivido siglos, durante años, es que todos es, pues todos, y lo veremos por medio de la televisión y las redes sociales. Ah, caray, mire, se estaba anticipando bastante bien el Señor a todo lo que vendría. Todos se refiere a la generación. Todos se refiere a los que tienen frente. Todo se refiere a los que estarían vivos durante los siguientes 40 años. Dice en Apocalipsis 1:7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Todos. ¿Quiénes son todos? Aquí está explicando, dice, incluso aquellos que lo traspasaron. Es esa generación. Siguiendo entonces con la práctica de entender el número 40, entendemos que del año 30 al año 70 se tiene que cumplir lo que el Señor ha dicho. ¿Qué significó para la primera generación de la iglesia? La generación de la iglesia primitiva, ¿qué significó para ellos? Dice en Lucas 21, y esta narración la encontramos en Marcos capítulo 13, en Lucas 21, en Mateo capítulo 24 y en el caso de Juan en Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con estas tres citas. Dice, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que su destrucción ha llegado. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor Jesús les dio una señal. La señal es, cuando vean que los ejércitos rodean Jerusalén, ya llegó el momento. Ya llegó el tiempo en donde ustedes se tienen que alistar para salir de la ciudad, para no perecer, para no sufrir lo que va a suceder en esos 3 años y medio, del año 67 hasta el año 70. Tienen que salir, y efectivamente ellos salieron inmediatamente, cuentan las crónicas, y salieron a una ciudad que se llama Pela, al norte de Israel. Y entonces ellos estaban atentos a esta señal. Esa es la clave. La iglesia naciente fue la última generación del pacto mosaico y la primera generación del pacto nuevo, del pacto de la iglesia. Están en ese filo.
Ellos no lo saben, pero está en un momento muy importante. Dice en Lucas 21, siguiendo nuevamente con esto, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Déjeme llamar su atención, no hasta esta generación, sino al verano ya está cerca. ¿Por qué dijo eso? El verano ya está cerca. Recordemos, había dos periodos de fiestas: las fiestas de verano, las fiestas de primavera y las fiestas de verano. El Señor está diciendo, ya pasaron, ya se cumplieron las fiestas de primavera. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y les avisa, ya viene el verano. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ya les está avisando, atención, se está a punto de cumplir. Estamos hablando de un periodo de cambio. Así como sucedió en el Éxodo, cuando ellos salieron de esa ciudad de Egipto y se fueron por 40 años cruzando el desierto hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. Está hablando de un cambio. Ahora ya tienen nación, ahora ya son pueblo, ahora la iglesia ya existe. Es el periodo de transición. Déjeme ir concluyendo entonces. Desde el año 30 hasta el año 70 pasó una generación muy importante, la generación del cambio. Nosotros no alcanzamos a ver. Sí es cierto que en la actualidad puede haber persecución a algunos hermanos, a algunos pastores, pero nunca la hubo como del año 30 al año 70. Nunca la hubo. Las persecuciones sobre nuestros hermanos, la primera generación de cristianos, fue tremenda. Y el llamado de los apóstoles es: resistan y se les dará la corona de la vida. Sean fieles. Porque esa generación estaba siendo puesta a prueba durante 40 años para comprobar si podían entrar a la tierra prometida, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros ya no estamos en ese periodo. Ya no estamos en ese periodo, porque ya estamos en el tiempo de plenitud de la iglesia. Hoy la iglesia ya está constituida, está plena, está completa. Por eso no hace falta, y bueno, no es una invitación a que falten, no hace falta a que nos reunamos en conglomerados gigantescos, porque podemos estar en casa con la familia y se está cumpliendo. La iglesia ya está formada. Nosotros ya estamos completos. Esta generación fue el periodo de formación de consolidación de la iglesia. La generación fueron los que pasaron el desierto de la prueba, separados del mundo y perseguidos. Fueron los que entraron al reino. Fueron los que intercedieron por el mundo y le predicaron al mundo. El apóstol Pablo dijo que ya se había predicado en todo el mundo. El mundo desde entonces, durante 40 años, increíblemente la iglesia cumplió la gran comisión. 40 años. Los que vieron la caída del mal cuando cayó Jerusalén y posteriormente cuando cayó Roma. Fue la generación y los que dieron testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Saben cómo son llamados esa primera generación? Las primicias. Después de Cristo, que es la primicia, las primicias fue la primera bendita generación de cristianos. Los que escribieron el Nuevo Testamento, los que sufrieron, los que pusieron las bases de lo que hoy disfrutamos, hermanos. Esa generación que duró 40 años fue la que Dios utilizó para formar a la iglesia. Podemos agradecer a Dios por esa generación, por un sufrido apóstol Pablo, por todos los mártires que murieron por causa de su fe, todos los muertos en el circo romano, porque dijeron: más vale que tenga yo un compromiso con Dios que se pierda esto. Esa generación son la generación de gigantes. Y termino entonces con dos citas que no son bíblicas. La primera es de Isaac Newton, que dijo: si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Y él hablaba de la ciencia, él hablaba acerca de que los grandes descubrimientos que había tenido sobre la luz fueron posibles solamente por los trabajos previos de René Descartes y Robert Hooke.
Él reconoce, si ellos no hubieran hecho eso, yo no podría. Y creo que todos los científicos lo pueden decir hoy. Pero hay otro hombre, Bernard Ducharts, que dijo, somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes. Aunque somos pequeños y vemos menos que los gigantes, podemos ver mucho más lejos que ellos, porque nos elevan. Nosotros estamos sobre los hombros de la primera generación de creyentes. ¡Qué afortunados somos! Tenemos una Biblia completa. Tenemos elementos para estudiar. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos todas las posibilidades para entender. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos hemos alejado de la Escritura? ¿Por qué creemos cualquier tontería que se nos enseña en las iglesias? Y este es un llamado a la fidelidad. Un llamado a nuevamente regresar a la Biblia. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y de dónde saca usted todo eso? De aquí, hermano mío, no es leyendo autores. De aquí. ¿Cuántas veces ha leído su Biblia? Si regresáramos a la palabra de Dios, tendríamos la certeza de la victoria de Cristo. Número 40. Un número de prueba, de fe, pero sobre todo de victoria. ¿El número 40 hoy se repetirá? No. Aunque yo quiera entender así en los 40 días que nos quedamos en camioneta. No, ya no funciona así. Ya no estamos en prueba. Nosotros ya estamos en la certeza de que Cristo es el Rey. Padre, te agradecemos por tu misericordia. Porque hemos jugado, Señor, tontamente, pensando que no hay oportunidad. Y hemos desoído tu llamado sin saber que tenemos las herramientas y los elementos para cumplir con tus propósitos eternos. Y que si no hemos echado mano del poder de la resurrección de Cristo, ha sido por nuestra necedad, por nuestra ignorancia, por nuestra torpeza. Ahora cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta lo afortunados que somos, lo bendecidos que somos, porque hoy tenemos a nuestro favor todas las cosas cumplidas. Hoy alcanzamos a ver hacia atrás con alegría que todo cumpliste, Cristo. Te agradecemos, Señor, entonces por tu palabra, porque es el faro de luz que dirige nuestras vidas. Ya no estamos en prueba, ya no estamos en duda, ya no estamos en zozobra ni cruzando un desierto, ni aún la prueba más dura se compara a un desierto. Ahora estamos en victoria, en gracia, en fe. ¡Qué diferencia con nuestros hermanos de esa primera generación! Te bendecimos porque ellos mantuvieron la fe y la fidelidad. Te bendecimos, Señor, porque nosotros ahora caminamos sobre sus hombros. Permite, Señor, que honremos su legado y que sigamos insistiendo en aprender de tu bendita palabra de manera correcta, con propósitos eternos, para que sigamos transformando la iglesia que se quedó establecida en la torpeza de pensamientos humanos. Te pedimos perdón y te pedimos nos hagas fieles. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Te bendecimos por tu cuidado en el nombre de Jesús.